Seguro, que no digo esto. ahora no estoy seguro del todo, pero no sé si alguno habéis leído la novela de Javier Cercas, donde cuenta la historia de su tío falangista, que estuvo en Belchite. O sea, sabéis que una de la última novela donde se pasa mucho rato intentando contar, o sea, está este procedimiento de no sé si debo contar una historia de mi tío, porque qué dirá mi madre, no sé si no sé qué. Bueno, pues este hombre que era muy joven, yo creo que tenía, ahora no estoy seguro, 22 o 23 años, había estado aquí de parranda, no sé si en un prostíbulo o no, y acabó también en Belchite, también, o sea, creo que, no me acuerdo de dónde lo matan, pero también se muere muy pronto y todo eso. O sea, que Belchite fue, claro, en Belchite estuvo todo el mundo. Hemingway tiene unas crónicas de Belchite, ¿os acordáis? Están publicadas en Planeta, espectaculares. Robert Capa, Marín, el gran fotógrafo Marín, Herbert Matthews, el gran cronista americano, o sea, bueno, que fue en el 37, aquello fue tremendo, ¿no? Oye, y este libro tan maravilloso, con tantos añadidos, esto ya que son varios en realidad, ¿no? Pues aquí está toda la historia. Aquí está desde que mi padre sale de su casa en la calle Hernán Cortés aquí, que es curioso porque su casa sigue en pie, la casa donde vivía, en julio, cuando se va a Rincón de Soto a trabajar, está 15 o 20 días, no mucho más, hasta que vuelve en abril. Con 22 años. Con 22 años, sí. Hasta que vuelve en abril del 39, en un autobús que le pone un militar en Castellón, les pone un autobús a todos los que estaban presos nacionales. Entonces está contando los 1000 días o sea, la guerra desde el primer día hasta el último, la guerra de mi padre, ¿no? La trayectoria. Pero bueno, habéis encontrado materiales nuevos, cartas, tenemos cientos, fotos, ¿no? Cientos. Es que mis tías, como criaron a mi padre se quedó huérfano con 2 años y con 7 o 8 hermanos, 8 por delante, de las cuales muchas eran mujeres. Lo criaron. Entonces, mis tías se quedaron solteras todas, menos una que era maestra durante la República, que murió de tuberculosis nada más acabar la guerra, y entonces guardaban todo absolutamente, y mi padre guardaba todo también, porque han sobrevivido cosas que él tuvo en el Puig, porque lo contamos siempre, en la mesilla de noche de mi padre, ese padre que es padre, que no es la historia de España, es un padre. Había una cajita de alabastro muy bonita, que está la foto ahí, siempre estuvo en la mesilla de noche. Yo nunca sabía, pues un objeto más bastante cursi, bastante viejuno, ¿no? Me parecía a mí. Y esa cajita, cuando mi padre era muy mayor ya, poco antes de morir, me pidió que lo llevara al Puig, que lo llevara al monasterio. Entonces lo llevé y los padres mercedarios hacían una visita guiada. Yo me acuerdo, fuimos en el 600, yo tengo recuerdos físicos, ¿no? En el 600 aparcamos allí y éramos como 10 o 12 personas. El padre mercedario nos empieza a llevar por el monasterio. Y mi padre me decía a mí en voz bajita, me decía, mira, aquí tenía yo la enfermería, mira, aquí había un pozo, aquí había no sé qué, aquí pasó no sé cuántos. Y en esto llegamos a la iglesia del Puig, que era una iglesia enorme, donde ahora se hacen muchas bodas, por cierto, es una iglesia así. Entonces el padre mercedario aquel dice, y aquí había un altar maravilloso de alabastro que las hordas rojas destrozaron. Entonces mi padre, que era muy discreto, porque otro ahora le hubiera hecho un improperio, pero mi padre empezó a carraspear y le hermano, mire, hermano, no fueron las hordas rojas, fuimos los franquistas. Y el hermano aquel se da la vuelta y dice, pero hombre, no, esto está documentado, fueron las hordas rojas que entraron aquí, se cargaron el altar de Puig. Y mi padre decía, mire, hermano, que fuimos los franquistas. Y aquel insistía, y de repente dice, hermano, tengo un trozo del altar del Puig en mi casa. Y aquel se quedó, pero blanco. Entonces le explicó, le dijo, mire, estuvimos aquí 2000 y pico hombres, un año entero, encerrados. Y había un par de artesanos estupendos que con un clavito se dedicaron a hacer elefantes, cajitas, es verdad, un año entero, no tenían otra cosa que hacer. Pues le daban un viaje al altar, caían trozos y hacían cosas. Nosotros tenemos una caja preciosa que pone el emblema de sanidad, las iniciales de mi padre. Hemos sabido que hay otras cajas que regalaron a gente que les ayudó, estos chicos les regalaron cosas. Hemos ido después y sabemos que sí, que al principio de la guerra... Eso no cuento, eso no me acuerdo yo. Sí, eso lo cuenta así... Es que es la tercera parte. Claro, eso lo cuenta... esa es la nueva. Ya decía yo.
Sí, sí, sí. Que no me acordaba, no me acordaba. Sí que sabemos que entraron, no las hordas rojas, cuando empezó la guerra civil había un hambre y una desesperación terrible. La población civil entró en el monasterio de Puig y se llevó las cortinas, los muebles, lo que era útil para vender, para comer, para quemar, para lo que fuera. Pero alabastro no se llevaba porque aquello no servía para nada en la guerra. Lo que sí hicieron es, vandalizaron a golpes una de las tumbas de Lauria, la rompieron. Pero después vinieron los nacionales presos, que estaban presos, y se cargaron entero el altar del Puig y las tumbas del Lauria, y yo tengo un trozo en mi casa. Es decir, que eso es una representación clara de que la historia se escribe de manera... En todo caso tampoco es exactamente... A ver, es una barbaridad, ¿no? Sí. Pero por otra parte es una barbaridad que tiene un punto de justificación, Sí. porque dices tú, o sea, es un elemento, dices, no sabes, es como también Sí. un elemento de supervivencia en el fondo, ¿no? De, ¿sabes? O sea, o me vuelvo loco o qué hago, ¿no? Pues, Claro, pero simplificando la frase, los que se cargaron el altar fueron los no, nacionales. eso está claro, eso está... El No, motivo... sí, perdona, no lo justificaba, ¿me ya, entiendes? ya, broma. O sea, lo Vale. único que justificaba era, digo, hombre, prefiero eso que venga un señor de, ¿sabes? Unos falangistas de no sé dónde, o unos milicianos de no sé dónde, y porque les da la gana que quemen esto, ¿no? Digo, hombre, eso es injustificable. Esto no es que sea justificable, pero dices, forma parte, digamos, de la poética de la supervivencia. Sí, sí. Y ahora, o sea, con el libro estáis, claro, esto es como, digamos, aquí está todo. Sí, sí. Básicamente. Ahora ya, ahí está todo la ¿Y historia. entonces tú vas a hacer una cosa más? No, porque ya lo has incluido ahí. nosotros fue así magia potagia. Sí. Yo estaba con la tercera parte. Iba a inventarme algunas cosas, lo cual no me gustaba en absoluto, me daba dolor de corazón. Y entonces, pues de Se pronto, muere mi madre. se muere mi suegra. Mi suegra era ciega ya en ese momento, y entonces cogía muchos papeles para hacer, y hacía letras, pero muy grandes, una A era una cosa así y tal. Entonces usaba mucho folio por la parte de atrás para... Y cogía lo que encontraba, es decir, Y cogió esos últimos folios de lo de Pablo. Y entonces un día viendo así, oye, y esto no lo he leído, ¿cómo que lo sigo? No, uy, a mí no me suena, pero no. Y había, pues no sé, 30, 40 folios mecanoscritos, por las dos caras y tal y cual. Hay que reconocer que también hay una película que sea la historia de la familia, la historia de los hallazgos, y del cómo se hizo. Y de cómo se hizo, o sea, es decir, todo es aquí muy contemporáneo, muy bien hecho. Tú preguntabas a quién más habíamos conocido. Habíamos conocido al hermano mercedario, a Finca, habíamos conocido un general que nos lleva, cuando Sento estaba documentando para la ¿cómo se llama? No, pero él ya había la leído. Academia General Militar de Zaragoza. No, fue después. No, él había leído No se fusila. Tú, bueno, conociste aquí en Facha, ¿no? A un general estupendo, bueno, que somos sí, amigos. no. Entonces, de repente, cuando Sento había y su amigo, el de la informática, habían logrado con fotos, porque claro, un edificio militar no puedes acceder fácilmente. No podíamos ir a hacer fotos. Habían hecho una recreación virtual de la Academia General Militar de Zaragoza. Y con eso nos conformábamos, tenía sus fallos seguro. Y de repente un día recibimos un mail de un médico que estaba en la Academia General de Zaragoza, que había leído No se fusilan domingo, que le había gustado mucho, que estaba investigando y nos invitaba a visitar la Academia General Militar. Claro, eso no se nos había ni ocurrido, ni pensarlo. Y entonces ahí que nos vamos, pero volvemos otra vez al escenario. Llegamos con un taxi, nos deja el taxi en la puerta, los soldados nos abren y después íbamos por la Academia General Militar, que comimos allí todo, y como íbamos con un general nos saludaban los cadetes. Y yo pensaba que con mi padre decía, ay papá, si me viera. En la Academia General y todos los cadetes me saludan, es que era una barrera increíble. Entonces nos enseñó, porque él había localizado las celdas, las localizó. Estuvimos en lo que ahora eran oficinas, pero tenían, no habían tirado los tabiques, tenían el tamaño que tenían. La puerta por donde salían al patio, que estaba en el patio, lo habían restaurado, estaban los grafitis de los presos. Es decir, que fue súper emocionante. La enfermería estaba prácticamente igual. Es que en los barcos tenemos fotos, está igual. Entonces, un general, pero es que después, y esta ya parece es medio broma, pero para hacer la película con toques de humor, hemos conocido, gracias a mi padre, a Schwarzenegger.
Que sé pronunciarlo, que Schwarzenegger es de verdad, en físico, que es terrible cuando lo ves ahora, da miedo. Pero bueno, ya, bueno, cuando... Pero es que yo os acompañaba, esta cosa- perdón un segundo, no es un general, es él, y tú lo conoces, Luis Alcaraz. no es general. Sí, Es teniente coronel. Es más teniente coronel o general. Menos. Teniente coronel es más. Es menos. Pero bueno, pero es mucho. Es el que escribe, ¿no? Yo voy a El que escribe escribir. los libros, ¿no? Este que tiene un libro, sí, hombre, Sobre la sanidad, la guerra civil, así todo vaya así. es un experto sobre Sí. la guerra de los sitios, ¿no? Sí. Tiene algo así como la historia de los medios de la guerra de los sitios Sí, o es una cosa posible. así. O sea, que hemos conocido a mucha gente y seguimos conociendo a mucha gente estupenda gracias a mi padre. Con lo cual yo, que soy agnóstica, que no creo en la vida eterna, con mi padre sí. Yo quiero hacer una pregunta que además es interesante para esa película que dice, Antón, ¿cuándo escribía tu padre? ¿Dónde escribía? Yo no lo sé. Pero yo en mi casa leía, porque yo nunca lo he visto escribir en casa. Sé que él se iba, que se lo contaba antes, eso sí que lo sé porque me acuerdo, que cogía y se iba 3 o 4 días al parador de Bayona. Se iba con la máquina de escribir 3 o 4 días intensos. O sea, se ve que los 3 o 4 días escribiéndose en una habitación cara al mar. Y entonces él allí pasaría 3 o 4 capítulos y después volvía a casa y se volvía a meter en el trabajo de la consulta y en el trabajo de mi casa, que en mi casa había mucho trabajo, eso doy fe. Entonces, al año siguiente se iba otra vez. Llegó un momento que yo creo que como ya éramos 5 y mi abuela y no sé quién más que vivía allí en la casa, ya mi madre le debió decir, aquí esto de irse 3 días o 4, se acabó. Y yo creo que él también se cansó y es cuando para. A lo mejor en la consulta. No le preguntaría así con tono gallego. Oye, Pablo, ¿no tendrás un amante allá por Bayona? No, pues yo te voy a contar la que yo monté eso, ahora que hablas de amantes y mi padre se pondría colorado. Una vez en Coruña, Sí. el edificio de Correos, que es un edificio muy bonito, antiguo, que entras allí, Al lado de la Marina al también. lado de la Sí, Marina, ahí. y en nada más entrar está la parte de los apartados de correos. En el edificio ese, los apartados de correos eran cientos de cajitas doradas, con numerito. Sí. Yo no había ido nunca, y un día me lleva mi padre a correos a echar una carta. Yo entro allí, quedo impresionada. Después he vuelto y me parecen horribles. No me parece tan... Pero aquí me parecieron grandísimos. Hace correo y tal, y vuelvo a casa, lo digo por lo que... Y se ve que yo le dije a mi madre, yo uní las cajitas con que mi padre había ido a coger una carta. Y yo le dije a mi madre, ¡ay! Hemos estado en un sitio, en correos, lleno de cajitas, y papá abrió una. Claro, yo debí de ver que la gente abría una caja y sacaba cartas, y yo deduje, mi padre viene a correos, va a abrir una caja. Y le dije que había abierto una cajita, pues ahí casi hay divorcio. Porque mi padre me dijo, Pablo, ¿tienes un apartado de correos? Yo no sabía que era. Y a partir de ahí hubo un par de meses muy malos. Yo creo que no tenía apartado de correos, que me lo inventé, pero casi hay un problema. Sí. Yo de eso podría contaros una cosa familiar de aquí de Teruel y del pueblo de Juan Manuel Gascón, el de Matausen. Yo tengo mis familiares de aquí, yo me he casado aquí con una chica de Zaragoza que es de un pueblo que se llama Julve. Y sus abuelos eran de una masada que es conocida y que hubo un momento que era la masada Azcón. Bueno, resulta que la abuela de mi mujer se llama Carmen y él se llama Francisco, había estado en la guerra de África, vivían en una masada alejados del pueblo y tenían sirvientes. Y tenían una hija, y es verdad que se llamaba Almerinda. Y no se le ocurrió otra cosa que decirle a su madre, he visto a papá salir de la habitación de la criada. Bueno, pues esto, ya tenían 3 hijos, nunca más se volvieron a acostar. A partir de ese día tuvieron una habitación separada cada uno, vivieron juntos siempre. Este hombre, Francisco, como os digo, había estado en África, ella cantaba la jota maravillosamente bien, tenía una historia absolutamente literaria, ¿no? Parecía la mamá grande. Bueno, pues cada vez que se ponía a cantar las jotas, Francisco, que era el hombre de campo, se echaba a llorar con unos lagrimones los más gruesos que he visto en mi vida, pero nunca se tocaron nunca más el uno al otro. No se volvieron a acostar nunca juntos, no hicieron eso que se dice uso de matrimonio. Pues yo creo que sí, porque nació mi hermano después. Pero muchos años después, igual duró lo de la
el apartado de correos duró. Fue la reconciliación. Bueno, pues no sé si yo creo que llevamos mucho rato cascando. Ha sido un placer muy grande. No sé si queréis hacer alguna pregunta, pero como veis es una historia absolutamente maravillosa, conmovedora, que nos representa un poco a todos. Y luego, sobre todo, que era un personaje que te llegaba al corazón, ¿no? que era una maravilla. Y se nota en el libro. El libro tendrá como 2 meses. ¿Cuánto lleva? Sí, noviembre, así, hace poco que salió. No sé si voy a denunciar a Modesto, porque me ha chapado el libro, o sea, ya se sabe lo que pasa. No, mi madre llevaba ya. No, pero no, porque mi madre en el libro trasciende mucho que una de las cosas que, como mi padre era pequeño, porque era buena persona. Él no era creyente, pero él no entendía cómo encima un creyente podía hacer eso. Es decir, uno que no era creyente no lo podía hacer, pero un señor de misa era imposible desde su punto de vista. Entonces llevaba fatal que la iglesia, por ejemplo, a su hermano, cuando los asesinan en el Bayúas de abajo, le quitan el reloj y el reloj les quitan todo, y hay una de las hijas de muerte que encuentra uno con la sortija y tal. A mis hermanas les llega el reloj, a mis tías. Al poco tiempo tenemos la caja y todo, les llega el reloj con una carta de un cura que dice que en secreto de confesión un feligrés le ha dado un reloj para que lo devuelva y tal. Mi tía Cándida escribe arriba de su puño y letra: creemos que el que cogió el reloj fue el cura. Es decir, que el cura iba con ellos y les daba pase a la vida eterna, y eso mi padre lo llevaba fatal. O sea, el que no se levantaran, por lo menos que no colaboraran con aquello, ¿no? Entonces, el no se pusiera, es que mantiene el libro, ¿no? A mí me pasó una cosa así de inocente también. Os lo digo porque nos afecta un poco a todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando se produjo el gran accidente de Biescas, yo estaba en Madrid con uno de mis hijos, un hijo mayor, que estaba rodando la primera película de David Trueba, La Buena Vida se llamaba. Entonces lo leemos esa mañana, y lo que al día siguiente llamo aquí para ver, entonces lo que no me podía creer de ninguna manera es que hubiera cacos que estuvieran yendo a todo el camping a robar. Y se había producido después de se murieron creo que 87, creo que era 87, o sea, al día siguiente había como un montón de cacos que fueron a vaciar los... No lo puedes creer. No me lo podía creer, o sea, era una de esas cosas, o sea, esto que estás contando, es que no me lo podía creer. O sea, me lo tuvieron que jurar y perjurar, digo, no puede ser, o sea, después de esta gran calamidad, o sea, que de repente... Sí, muy fresco. Bueno, pues, Paco, ¿te parece? ¿Está bien? Sí, ¿queréis hacer alguna pregunta o algún comentario? Claro, estoy viendo, pensaba que ibas a contar, o sea, ese miedo que hablas, estoy viendo ahí a Ramón Acín. Ramón Acín tenía 2 hijas, Sol Acín, que era poeta, publicó un libro que era Hacia ese cielo oscuro, muy bonito, y su otra hija, que era Katia Acín, que al final de su vida, ella es profesora de historia, al final de su vida se hace artista y se reencuentra con su padre lo pusieron en 36. Bueno, Sol Acín, que trabajó muchos años, era profesora de francés, se casó con un señor alemán. Pues ella, como sabéis, fue profesora de francés en la Universidad Laboral. Yo tengo un tío, digamos, por proximidad con mi mujer, se llama David Gascon, que trabajó con ella, él era profesor de matemáticas, trabajó con ella, no quiero mentiros, pero como 20 años. Jamás habló de la historia de su padre. Y cuando se hace la exposición, creo que es el año 88, yo recuerdo que estuve todo un día con ella, me dijo, le quería hacer una entrevista porque le hicieron una exposición a su padre en Huesca y luego aquí en el Palacio de Sástamo, que fue una exposición impresionante, y muchos yo no tenía ni idea de toda esa historia, ¿no? Y entonces, sabéis que ellos les cambiaron el nombre, se pasaron a vivir, sus padres que eran agnósticos, ateos, bueno, se pasaron a vivir con unos tíos que eran absolutamente católicos, les cambiaron los nombres, bueno, era una historia tremenda. Y ella lo había llevado en secreto tremendo. Y cada vez que tocabas este tema, ya en plena democracia, yo os he dicho, año 88, o sea, la exposición, la primera, una pequeñita, se la hacen una cosita pequeña, pero luego Manuel García Guatas, profesor catedrático aquí de la universidad, le hace una gran exposición impresionante
en Huesca y en Zaragoza. Bueno, pues todavía yo recuerdo, vivía aquí en Asili Palacios, y entonces me decía, Antón, me parece que eres muy morboso, todavía esto me eriza la piel, no me gusta hablar de este tema. Y cuando publiqué la entrevista que Manuel García Guatas me dijo, es que le has arrancado el corazón, nunca en la vida, ni a mí me dijo esto, que había, no lo digo por echarme flores, Sí, sino porque habíamos llegado a tal nivel, ¿sabes? O sea, de repente, estuvimos un día entero, y entonces me llama ella y me dice, estoy indignado contigo, yo pensaba que ibas a elaborar todo esto. Digo, pero Sol, ¿qué voy a elaborar? Si es que lo que yo escriba solo es estropearlo, o sea, lo que tú me has dicho, lo podéis ver en la entrevista, o sea, digo, es que no puedo tocar eso, o sea, lo que tú me has dicho es tan impresionante. Bueno, imaginaros, hay un momento que su madre, Concha Monràs, le está haciendo unas trenzas, y la niña, Solacín, se echa a llorar como una desconsolada, año 36, y de repente le está tocando así, y le dice, mamá, que te matarán. Y dice, ¿qué me dices, niña? O sea, la niña tuvo, o sea, tenía cosas así, o sea, tuvieron como intuiciones ¿sabes? De premoniciones brutales, o sea, y esto te lo contaba, ¿sabes? No lo había contado jamás. Yo estaba, de verdad os lo digo, con el corazón encogido, porque Dios mío, esto, o sea, y ella, así como la otra, Katia, también hizo otra entrevista que se murió de, bueno, no solo le hice una entrevista, teníamos aquí, que estamos aquí muy cerquita, aquí al lado donde estaba el Cine Torrero, ¿no? ¿Cine Torrero es? Sí, ¿Está aquí? Cine Torrero. Pues yo hacía ahí un programa de 1 hora y media que se llamaba El Paseo de las Artes y las Letras. Y le dije, vamos a hacer un programa solo sobre tu padre. Y vino. Bueno, entonces esta mujer contaba todo, o sea, cómo lo había vivido, la relación que tenían con los padres. Sol era de la madre y Katia era del padre. O sea, bueno, todo era, pero era una cosa, ¿sabes? O sea, de un poco lo que tú estás contado ahora, es decir, o sea, esto que ella nos da, esa emoción tan directa y sobre todo las premoniciones, o sea, como de repente dice, o sea, hay un día, el día que sabéis que a Ramón Acín lo cogieron. Ramón Acín estaba en su casa de la ENA, resguardado digamos, en un espacio que era como una, como os diría yo, no era una falsa, pero era un espacio que era imposible de saber que estaba allí, ¿no? O sea, era como un topo en casa. Pero iban casi todos los días los falangistas y golpeaban a la madre, le pegaban, tú lo sabes, que has hecho un libro sobre este tema, perdón, pero discúlpame, ¿no? Y entonces hay un momento que al parecer ya no aguanta más y sale, o sea, no aguanta más y sale, entonces se lo llevan a los dos, las niñas detrás corriendo, bueno, no, perdona, se lo llevan a él primero y al parecer ella detrás, moncico, se lo llevan a los dos, a él lo fusilan, creo que es el 6 de agosto y ella el 23 de agosto. Ahora se acaba de hacer una peliculita que es Concha Monràs en la cárcel y se le aparece su marido unos días después, porque ella intuye que ella no sabe que lo han ejecutado exactamente, pero se da cuenta y se le aparece, digamos, es una cosa como muy estremecedora, bueno, y que os voy a contar a vosotros, que no me he dado cuenta. Que habéis contado estupendamente. Sí, Solo es muy emocionante. Entonces, Es potentes del libro, a mí uno de los más impresionantes es cuando cuenta en el hospital clínico, en el depósito de cadáveres, que están ahí unos 100, 200 personas y una noticia una chica dice eso de cuánta gente mala hay en el mundo. Sí, Eso es impresionante. Y luego una de las cosas que cita muy de pasada y que es el único que lo dice, cuando valora la cifra viendo tantos muertos pasando por el depósito de cadáveres del clínico, da una cifra de cuánta gente murió, ¿no? Y es el único que habla de que los llevaban a las fosas de Torrero y a incinerarlos. Ese lo cita ahí, no sé si no lo más comentado. Es una posibilidad que se habla mucho de las cifras de muertos que hubo en Zaragoza, de la masacre que hubo. Y bueno, están las zanjas, se pensaba que en Pablo Espartera podía haber más zanjas y parece que no las hubo ahí, y la posibilidad de que hubiera incineraciones para desapareciera del todo y no hubiese ni cuerpos en las zanjas. No sé ninguna falta de que haya más muertos, por cierto, que vaya muchísimo.
ha sido bastante. Una cosa, No, no ¿verdad sé. que cuenta? No, que no lo sé. Yo te iba a decir que tú conoces el libro de Gumersindo de Estella. Sí. Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, ese libro cuenta que aquí en Zaragoza no dice exactamente dónde si los entierran, o sea, bueno, dice que sí que los entierran, y acuérdate, o sea, lo que dice es que aquí en Zaragoza, creo recordar, no quiero mentir con la fecha, que están fusilando hasta el año 46. Sí, sí. Y fusilan a gente, esto lo cuenta él, ¿no? Sí, sí, Y fusilan a gente incluso que no es desafecta al nuevo régimen, sino que fusilan, por ejemplo, fusilan a un chico, o sea, cuenta una historia tremenda, la de aquella chavala, es que ahora no me acuerdo muy bien. Simona Blasco, Sí, lo ¿verdad? comentamos ayer. ¿Verdad? Que va a rezar al pilar, Sí. que se ponen los garbanzos debajo para que, o sea, sufra, es decir, para que sufriendo ella su hermano sufra. Bueno, es una historia tremenda. Casualmente ayer se nombró a esta mujer. Y luego otra cosa, o sea, que están matando a la gente, y hay un momento que el Gumersindo de Estella cuenta y les reprocha a los ejecutores, a los asesinos, les dice textualmente, hablando dice, qué mal lo habéis matado. Sí, sí. Porque no lo matan, queda el hombre, imaginaros qué alaridos, o sea, y al final le tiene que dar otra vez el tiro de gracia, porque, o sea, le han dado hasta mal el tiro de gracia, o sea, es una historia como tremebunda, ¿no? O sea, es brutal aquello. Y eso, ese libro que también no se parece, no sé, es como demasiado, o sea, casi te resulta, aunque es un cura, te resulta como demasiado insoportable, ¿no? O sea, De hecho, ese libro Sí. se presentó aquí precisamente Ah. por los capuchinos que vinieron de Pamplona. claro, sí, sí, Fue sí. en las primeras jornadas, creo que fueron las primeras jornadas. Ahí en esa época ya estaban todos registrados, ya más.